Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Paideia, en donde contamos la historia cultural del mundo a través del viaje. Hoy nos vamos para Indonesia, un país conocido en el mundo del turismo por la paradisíaca isla de Bali, rodeada de templos hinduistas con finos toques balineses que hacen de sus piezas una mezcla única de dos grandes culturas asiáticas. Pero es mucho más lo que Indonesia puede ofrecer a los viajeros culturales. De hecho, visitar la hinduista Bali es fundamental al momento de ir a Indonesia. Pero es solo una muestra de las distintas idiosincrasias que se cruzan en el gran archipiélago indonesio, que es de mayoría musulmana. Por eso en este video no solo recorreremos Bali, sino que además nos aventuraremos en algunos de los rincones más interesantes en cultura, arte y espiritualidad de las grandes islas de Java y Sumatra. Lo que nos va a llevar además a sentir la milenaria historia de uno de los archipiélagos más grandes del mundo. Soy Juliana Hurtado, comenzamos. Indonesia es un archipiélago conformado por 17.508 islas, pero solo 6.000 de ellas están habitadas. Destacan por su gran tamaño 6 islas que son a su vez la delimitación natural que divide el archipiélago regionalmente. La primera es Java, la isla más habitada y en donde se encuentra la capital Yakarta. Al occidente está Sumatra, al norte está Borneo, dividida administrativamente entre una parte malaya y otra Indonesia que recibe el nombre de Kalimantan. A su derecha está Sulawesi, también conocida como Celebes, seguida de Nueva Guinea, una isla al oriente igualmente dividida administrativamente, en este caso la mitad de la isla se comparte con Papúa Nueva Guinea. Y la sexta gran isla es Nusa Tenggara, conocida por una amplia biodiversidad. Finalmente hay otras islas pequeñas como Bali al sur y el conjunto de las Islas Malucas. Tan amplio territorio alberga cerca de 200 millones de personas, posicionándolo como el quinto país más poblado del mundo. Consecuentemente, su pasado y presente representan una diversidad cultural que camina entre el animismo, el hinduismo, el budismo, y el cristianismo y el islam, siendo esta última religión la predominante al representar al 86% de los indonesios. Por eso es que si creemos que el Islam es una religión situada por excelencia en Oriente Medio, nos va a sorprender saber que Indonesia es el país con mayor número de musulmanes en la actualidad. Aunque otras religiones, hoy minoritarias, como el hinduismo y el budismo, también tuvieron una gran influencia en la historia del archipiélago, cuya narración cuenta con el comercio como su principal protagonista. La naturaleza geográfica posibilitó una confluencia comercial por vía marítima entre las islas indonesias, dado que era más fácil viajar por el mar que atravesar el interior montañoso, creándose así un modelo comercial enfocado en la costa. Salvo en Java, en donde sus ricos suelos volcánicos cimentaron su economía hacia el interior, productor de café, azúcar y arroz. Fue el intensivo cultivo de arroz en el centro de Java lo que sustentó importantes reinos hindúes y budistas, cuyos restos arquitectónicos han llegado hasta nuestros días. Y es que en Java se han encontrado restos tan antiguos que incluso son anteriores al Homo sapiens. Especialmente hablamos del hombre de Java, un Homo erectus que existió hace 1.8 millones de años. Pero otro de los hallazgos arqueológicos más importantes fueron las herramientas líticas o de piedra asociadas a las primeras aldeas del archipiélago que desarrollaron una cultura alrededor de la agricultura y el comercio. Empezaremos nuestro recorrido por Java, la región más poblada de Indonesia. Pero antes de sumergirnos detalladamente en la isla, hay una serie de elementos que nos ayudarán a comprender asertivamente a Indonesia. Entre ellos, el regionalismo. Cada macroisla es una región que naturalmente tiene un pasado propio, aunque comparta elementos comunes con todo el archipiélago, como es el caso del colonialismo holandés. Pero antes de la llegada de los europeos, fueron muy pocos los reinos que se asentaron en más de una de las grandes islas. De hecho, los límites geopolíticos de la actual Indonesia corresponden a los límites coloniales que incluyen todo el archipiélago. Y esto fue algo que los nacionalistas indonesios de principios del siglo XX aprovecharon al momento de buscar la independencia.
Sin embargo, el regionalismo está tan acentuado que antes del nacionalismo indonesio consolidado en la década de 1930, habían regionalismos que apelaban a una independencia sectorial, es decir, que Java fuera un país, que Sumatra otro y así sucesivamente. Una de las claves para lograr un proyecto de nación común para todo el archipiélago fue la Pancasila, propuesta por el líder independentista Sukarno, quien se convertiría en el primer presidente de Indonesia, ocupando el puesto desde 1948 hasta 1965. Es probable que cuando viajen a Indonesia escuchen más de una vez esta palabra, Pancasila, que es el título de los 5 principios del Estado indonesio. El primero es nacionalismo o el establecimiento de un Estado nacional indonesio. El segundo es humanismo o el reconocimiento de toda nación a disponer de sí misma. El tercero es el gobierno representativo. El cuarto, la prosperidad y justicia social. Y el quinto señala que todo indonesio, musulmán, cristiano o budista debe creer en un solo Dios. La Pancasila se incluyó en el preámbulo de la Constitución de 1945 porque supuso un punto de encuentro entre las diversas corrientes dada la generalidad de sus principios. Especialmente se buscaba el apoyo de las organizaciones islámicas que tanto a mediados del siglo XX como en la actualidad cuentan con millones de adeptos. Paralelamente, Sukarno creó el lema de la nación, unidad en la diversidad, uniendo simbólica e identitariamente al archipiélago. Por eso, aunque los ciudadanos indonesios se identifiquen como partícipes de un proyecto nacional, hay marcadas diferencias entre las distintas culturas que cada una de las regiones tiene. No es lo mismo un acenese del extremo occidental de Sumatra que un papú del extremo oriental de Nueva Guinea. Con esto en mente estamos preparados para explorar Java, una isla con una mezcla de influencias animistas, budistas, hindúes e islámicas. Es el hogar de los javaneses, el grupo étnico mayoritario de Indonesia, quienes tradicionalmente vivían en pequeñas aldeas rodeadas de campos. De manera general en Indonesia, el idioma es un elemento regionalista y étnico. El javanés antiguo combinado con el malayo forman el actual Bahasa indonesio, el idioma oficial del país. Particularmente la forma escrita de la lengua javanesa data del siglo XI y deriva del sánscrito utilizado en las cortes hindúes. Es muy sofisticada, con 9 niveles que reflejan el rango, el estatus, la edad y el grado de conocimiento entre los hablantes. Además, el cosmo javanés se compone de diferentes niveles de creencias que provienen de un misticismo antiguo de la cultura hindú y de una creencia en espíritus benévolos y malévolos. Prácticas que se funden con tradiciones musulmanas que conservan elementos místicos sufíes en paralelo con una cultura islámica ortodoxa y conservadora. Con un amplio abanico de escenarios entre arrozales, volcanes humeantes, selva tropical y megaciudades de concreto, la mayoría de los viajes en Java se definen por los excesos paisajísticos. Java es un territorio que paulatinamente se consolidó como el centro de la política de Indonesia, hecho que no es gratuito dado que tanto el ya mencionado primer presidente Sukarno como su sucesor Suharto eran javaneses. Empezaremos nuestro recorrido por Yakarta, la capital indonesia y una ciudad en donde la vida se vive a todo ritmo. La actual Yakarta fue el antiguo puerto al que llegaron los portugueses en el siglo XVI. Los europeos fueron expulsados por el sultanato de Banten, el último reino hindú de Java Occidental, y con este acontecimiento el puerto pasó a llamarse Yakarta, que significa ciudad victoriosa. Sin embargo, los holandeses terminaron dominando la isla desde el siglo XVII y con ello la ciudad pasará a llamarse Batavia, convirtiéndose en la capital de las Indias Orientales holandesas. El nombre de Yakarta fue restaurado con el inicio de la Revolución Independentista en 1945. Con este pasado, uno de los mejores sitios para visitar es el Museo Nacional, con una colección que incluye secciones dedicadas al origen de la humanidad, estatuas originales de los antiguos reinos de Sumatra y Java, así como tejidos y artesanías históricas. Aunque la mayor parte de la arquitectura colonial de Yakarta fue destruida después de la independencia como una manifestación nacionalista y anticolonial, aún se conservan edificaciones religiosas como la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, construida en 1901. Un reflejo de que a pesar del intento por borrar el legado físico del pasado colonial, los intercambios culturales y espirituales son elementos que de una u otra forma quedan para una parte de la sociedad. No muy lejos de la catedral está el principal lugar de culto musulmán en Yakarta, la imponente y modernista Masjid Istiklal.
con una cúpula que mide 45 metros y un minarete que alcanza los 90 metros. Destaca de la mezquita su arquitectura simbolista, que busca con sus 5 niveles representar los 5 pilares del Islam, que son profesión de fe, la oración 5 veces al día, el impuesto religioso, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Seguir estos pilares es de vital importancia para los musulmanes indonesios, por eso es recomendable que los viajeros conozcan los principios básicos del Islam a miras de no ofender involuntariamente. Para ello se aconseja preguntar a las personas su religión, siendo una guía útil para saber cómo actuar. Así no se le ofrecerá alcohol o carne de cerdo a un musulmán o carne de vaca a un hindú. De la capital pasamos al Centro Cultural de Java, Yogyakarta, en donde las tradiciones javaneses son ampliamente visibles en las artes y danzas que rodean la ciudad. Su infraestructura se divide entre un centro urbano que no tiene nada que envidiarle a las grandes metrópolis y su centro histórico que resalta principalmente por el complejo del Sultán, una viva muestra de la historia de Yogyakarta. La ciudad fue creada por un príncipe tras la división del sultanato de Mataram, quien se asentó aquí y bajo el título de sultán consolidó en este territorio su reino, configurándose como el estado javanés más poderoso de su tiempo y un claro ejemplo de resistencia al dominio holandés que empezaba a hacerse camino en la isla. Así empezó en el siglo XVIII la construcción del Kraton, el palacio del sultán. En realidad es una ciudad amurallada que cuenta con su propio mercado, artesanías, escuelas y mezquitas perfectamente accesible para el viajero actual. En él, tras pasar las 2 entradas, cada una con un gran dragón masculino y femenino, se puede observar el tradicional traje javanés en medio de los amplios pabellones y salones decorados con el arte batik. En medio de la revolución por la independencia, los holandeses ocuparon la ciudad en 1948, pero el sultán se encerró en el Kraton y dejó que los indonesios independentistas utilizaran el palacio como cuartel general. Los holandeses no se atrevieron a actuar contra el sultán por medio de la represión popular, y una vez independizado el archipiélago, en señal de respeto y gratitud por las acciones del sultán, Yogyakarta recibió el estatus de región especial que conserva hasta la actualidad. El último destino que vamos a recorrer en Java es Borobudur, a las afueras de Yogyakarta, construido por los reyes de la dinastía Sailendra de Java Central a principios del siglo IX. Es un complejo dedicado a la meditación budista. Considerado como un mandala cósmico en piedra, su estructura reproduce lo oculto del universo por medio de la combinación del círculo, como representación de la iluminación o nirvana, y el cuadrado como el mundo material de la Tierra. Para ascender simbólicamente al círculo celestial hay una escalera a cada lado de la base cuadrada. Además, en las terrazas se conservan una cifra aproximada de 1500 relieves pictóricos en alusión a las enseñanzas de Buda, en conjunto con más de 400 imágenes de Buda y 72 estupas perfectamente ordenadas. El arte que aquí reposa no solo es una muestra de las creencias budistas, sino que también es una representación de la vida javanesa de hace 1000 años, llena de elefantes, música y guerreros. Aunque el budismo es actualmente una religión minoritaria en Indonesia, a lo largo de su historia, grandes reinos budistas ocuparon sus tierras. Tal es el caso de la dinastía Sailendra, que consolidó su vasto imperio marítimo entre los siglos VIII y XIII. El templo Borobudur, que se construyó bajo su mandato, es actualmente uno de los lugares budistas más importantes del mundo y uno de los monumentos más emblemáticos de la historia de Indonesia. Continuamos nuestro recorrido con la icónica y cada vez más conocida isla de Bali. Aunque sus tierras resaltan las playas cristalinas, lo cierto es que Bali resguarda uno de los mayores patrimonios culturales de tipo hindú. Bali es una isla al suroriente de Indonesia, pero en términos comparativos resulta considerablemente más pequeña que sus grandes hermanas Java y Nusa Tenggara. Eso sí, la isla tiene una oferta para todo tipo de gustos. Por lo general, quienes buscan sol y playa se dirigen a Kuta, y los curiosos por la historia y la cultura nos dirigimos a Ubud. Allí podemos apreciar una cultura balinesa fuertemente influenciada por el hinduismo, pero con una serie de características que le aportan un toque distintivo dentro del mundo hindú. Además, la sociedad balinesa es comunal y posiciona a la familia como la base de todas las cosas.
Por eso a algunos extranjeros les llama la atención las tradicionales casas balinesas, al ser un gran recinto amurallado con pabellones para los miembros de la familia, quienes viven alrededor del patio común y comparten la cocina y el templo. Las casas son a su vez una expresión de lo interiorizado que está el hinduismo en la familia balinesa. La disposición de las casas se realiza de acuerdo a preceptos espirituales. Además, en la isla hay templos en cada pueblo, santuarios en cada campo y ofrendas en cada esquina. Todo ello viene del siglo XIV, cuando los javaneses del imperio Majapahit se trasladaron a Bali, trayendo la cultura hindú. Si de por sí ese hinduismo distaba del de la India, los balineses tienen sus propias creencias animistas, por lo que las nuevas influencias simplemente se superpusieron a las prácticas existentes. De ahí la peculiar interpretación balinesa del hinduismo. Los balineses creen que los espíritus están en todas partes. Incluso consideran la cabeza como una puerta por donde puede entrar o salir el mal. Por eso es muy importante recordar no tocar la cabeza de nadie, especialmente de los niños. En cuanto a los espíritus, según ellos, los hay buenos y malos, y el esfuerzo está en mantener un punto medio entre los dos opuestos espirituales. Por ejemplo, las ofrendas se realizan cuidadosamente cada mañana para rendir homenaje a los espíritus buenos y se colocan despreocupadamente en el suelo para aplacar a los malos. El mejor lugar para ver estas expresiones cotidianas es Ubud, un pueblo de tradición arrocera situado en una colina. De hecho, actualmente el cultivo de arroz de Bali y el sistema comunal de riego, conocido como subak, siguen siendo venerados. Inclusive en 2012, esta práctica fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El subak es un reflejo de la filosofía Trihitakarana, que representa los tres reinos del universo, el espiritual, el humano y el natural. El compromiso hacia su tradición ha hecho de los balineses los mejores cultivadores de arroz de Indonesia. Pasando el casco urbano de Ubud, encontramos galerías de arte balinés, espectáculos de danza y museos. Además podemos visitar Purataman Sarawati, un templo hindú dedicado a Devi Saraswati, la diosa de la sabiduría y las artes. Las aguas del templo alimentan el estanque que rebosa de flores de loto. Hacia el sur de Bali reposa el complejo de Pura Ulum Danu, dedicado especialmente a la diosa de los lagos y los ríos. Por esta razón da la ilusión óptica de flotar sobre las aguas del lago Batur, ubicado en el cráter del volcán activo conocido como Monte Batur. Lamentablemente, tras una erupción quedaron destruidos tanto la villa como el templo más antiguo de la base. Sin embargo, se conservan 9 templos y 285 santuarios y pabellones. El complejo es de suma importancia para los locales, en virtud de que, para ellos, de la veneración a la diosa de los lagos y ríos, depende el éxito en el riego de las cosechas del arroz. Y no nos podemos ir de Bali sin visitar Tamkatsirin, un pueblo pequeño que alberga el templo de agua hindú, Tirtha Empul. Construido en el siglo X en honor al dios hindú Vishnu, el templo sigue siendo un lugar sagrado para los balineses, quienes creen que el agua que por allí pasa los purifica. Aunque la entrada está permitida para turistas, se debe tener en cuenta que es un lugar de respeto y espiritualidad, no de recreación. Además, el pueblo cuenta con el yacimiento antiguo más impresionante de Bali, Gunung Kawi, conocido como el Templo de los Reyes. Localizado en el verde y fluvial valle de Pakerisan, es un complejo con 10 santuarios excavados en piedra y protegidos con nichos de 7 metros de altura. La importancia del complejo descansa tanto en su arquitectura como en su trasfondo, principalmente porque se cree que es el lugar de reposo espiritual de los reyes de la dinastía Udayana. Nuestra última parada en Indonesia es Sumatra, la sexta isla más grande del mundo y la máxima expresión de un viaje que combina naturaleza y cultura. Sumatra es de esos sitios poco explorados turísticamente hablando, pero las reservas forestales, la flora y fauna que posee y las culturas producto de la historia de los imperios que allí se asentaron hacen que visitar este lugar valga la pena. Empezamos este recorrido en Aceh, una región en el extremo occidente de Indonesia. Actualmente Aceh es conocido en la política internacional por sus intentos separatistas fundamentados en querer hacer de la Sharia, es decir, la ley islámica, el principio máximo en materia legal. Recordemos que Indonesia, aunque es un país con mayoría islámica, no es un estado confesional.
De todos modos, Aceh logró tener cierto grado de autonomía y desde principios de este siglo es la única región en Indonesia que se rige por la Sharia islámica. Esta manifestación de un Islam ortodoxo y fuertemente arraigado en la sociedad azegnesa tiene su historia y es a mi parecer lo que la hace tan interesante. Aceh fue el primer lugar, no de Indonesia, sino de todo el sudeste asiático en aceptar el Islam, que llegó entre los siglos XIII y XIV, de la mano de comerciantes que buscaban las aclamadas especias del archipiélago. Aunque hay hallazgos históricos que dan cuenta de la entrada de mercaderes árabes alrededor del siglo VIII, fue hasta el siglo XIII cuando comenzó la expansión formal del Islam en Indonesia. Y hacia el siglo XIV, Sumatra ya contaba con el sultanato de Aceh. Una de las razones de la expansión es que los reyes locales de esa época adoptaban el Islam como la religión estatal, alentando a la población a iniciarse en esta religión y a las mujeres a casarse con los mercaderes árabes. Actualmente los ajneses son producto de siglos de matrimonios mixtos con quienes viajaban por la ruta comercial, incluidos árabes, chinos, indios, javaneses y otros grupos indonesios y malayos. La ciudad de Banda Aceh es la actual capital de la región y durante el sultanato fue un importante centro de aprendizaje islámico. En sus calles podemos apreciar complejos en honor al Islam, tales como la Gran Mezquita de Beiturrahman, cuyas paredes blancas y cúpulas negras reflejan la entrega cotidiana de los acehneses a su religión. La actual mezquita es del siglo XIX, pero se construye en el terreno de la mezquita original del siglo XVII. Un dato interesante es que durante el fuerte tsunami de 2014, la mezquita quedó intacta. Y a raíz de esto, los locales incrementaron la visión que tenían de ese lugar como un espacio sagrado. Finalmente, antes de irnos de la ciudad, hay que probar el café azegnese, famoso en todo el país. Continuamos nuestro recorrido por Sumatra con la ciudad de Medan, conocida como la capital culinaria de Indonesia por icónicos platos como el soto Medan y el nasi padang. En la ciudad encontramos el Istana Maimun, que era el antiguo hogar del sultán, ahora convertido en un museo, en donde los visitantes pueden vestirse con trajes ceremoniales malayos. Además, en la ciudad está la mezquita Masjid Raya al-Mashun, de estilo marroquí. Pero la razón principal para detenerse en Medan es el lago Toba, el mayor lago del sudeste asiático, ubicado en el cráter de una antigua erupción volcánica y residencia de los Batak, un grupo étnico conocido por ser una de las antiguas culturas proto-malayas que siguen en pie. Sin embargo, grupos misioneros cristianos visitaron constantemente la región durante los siglos XIX y XX, obteniendo como resultado la conversión al cristianismo de gran parte de los Batak. Antes de esto, los Batak se habían mantenido aislados, refugiados naturalmente por las montañas circundantes del lago. Actualmente, al recorrer el lago Toba, encontramos en sus costas las pintorescas casas Batak con forma de barco. De su cultura resalta sus tradiciones matrimoniales, dado que se cortejan con concursos de poesía y han producido muchos cantantes y animadores populares. Nuestro siguiente destino es Padang, que al igual que Medan es una gran ciudad en donde alojarse para desde allí partir a zonas provinciales con mayor atractivo cultural y turístico. Aunque antes de partir de Padang, visitar el barrio colonial con sus antiguos almacenes holandeses y chinos es una buena opción para los interesados en la historia indonesia. Ahora, desde Padang se puede llegar a la región de Minangkabau, de Sumatra Occidental, hogar del grupo étnico Minangkabau, caracterizados por ser musulmanes acérrimos y por tener una sociedad matrilineal. Es decir, las mujeres tienen un alto estatus, controlan el hogar y la herencia es por línea femenina. Podemos visitar sus poblados con tradicionales casas con techo amplio y curvo. Y para el final les tenemos un sitio en donde conoceremos a los residentes más famosos de Sumatra, los orangutanes. El Parque Natural Gunung Leuser fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a miras de la conservación de la flora y fauna que allí se encuentra. Indonesia es el segundo país más biodiverso del mundo. Solo en Sumatra viven 201 especies de mamíferos y 580 especies de pájaros. Entre ellos hay una gran cantidad de animales que solo se encuentran en la isla, como es el caso del rinoceronte, orangután, elefante y tigre de Sumatra. En cuanto a la flora, cuentan con las 2 flores más grandes del mundo.
Y el Parque Gunung Leuser no decepciona a los amantes de la naturaleza. Durante el recorrido que se hace a través de senderos en medio de la selva, distintas especies de primates y aves aparecen de entre los árboles. Pero una de las labores que hacen sobresalir aún más al parque es su centro de rehabilitación para orangutanes, en donde acogen a estos animales que han sufrido el comercio ilegal, la explotación o la pérdida de su hogar por la tala ilegal, y los acompañan médica y socialmente para ser posteriormente liberados en la selva que comprende el parque. Hay otro acercamiento para los interesados en este archipiélago del sudeste asiático, y me refiero al literario, así que vamos a ver las lecturas recomendadas. Esta vez traemos el canon literario de Pramoedia Ananta Toer, posiblemente el autor indonesio más conocido en la Academia Internacional, candidato en múltiples ocasiones al Premio Nobel de Literatura. Su vida por sí misma es una historia cautivadora. Ananta Toer estuvo encarcelado por las duras críticas que hizo a la dictadura de Suharto, durante la cual las políticas represivas terminaron en el genocidio y la masiva detención de los miembros del Partido Comunista de Indonesia, minorías chinas y académicos de izquierda. En los años que pasó en su tercera y última detención en la isla de Buru, Ananta Toer ideó lo que sería el Cuarteto de Buru, una serie de 4 libros que narran desde un relato vivencial y cotidiano la situación de Indonesia, principalmente de Java durante el siglo XX. Por las duras condiciones penitenciarias no tuvo acceso a lápices, pero contó las narraciones que creaba día a día a sus compañeros de prisión, y tras la liberación las escribió en 4 tomos publicados como Tierra Humana, Hijo de todos los pueblos, Hacia el mañana y La casa de cristal. Aunque cada uno de ellos aporta al lector una mirada profunda y crítica sobre Indonesia, recomiendo en especial el segundo libro, Hijo de todos los pueblos, narrado a partir de la vida de Minke, un brillante estudiante de la élite javanesa que se casa con la mestiza Annelie, hija de una concubina. El autor logra poner en relieve la vida social y política de la época, sobre todo los desafíos que supone mantener la jerarquía y el estatus en medio de una sociedad colonial altamente discriminatoria. Tras este recorrido podemos decir que Indonesia es un gran archipiélago que comparte un pasado y un presente como una nación unida por el mar. Sin embargo, cada rincón del país es un viaje distinto que representa la diversidad de sus gentes, creencias y costumbres. Y esto queda plasmado en el patrimonio de las islas, cada una de ellas con una historia de reinos budistas e hinduistas que después abrazaron el Islam y le otorgaron a esta religión un toque indonesio al combinarla con sus creencias espirituales previas. Recuerden que las mejores experiencias están aquí en Paideia. Los invito a visitar nuestra página web para conocer los próximos viajes, cursos y actividades culturales virtuales. Si les ha gustado este video, por favor den me gusta, déjenme su comentario y por supuesto no olviden suscribirse al canal. Soy Juliana Hurtado, gracias por estar ahí y hasta un próximo video.